Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos, como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Hoy tampoco nos va a estar acompañando el padre Guillermo. El domingo que viene ya va a estar con nosotros protagonizando nuestro programa. Vamos a tener de todas maneras, vamos a hacer lo posible para acompañarte muy bien, para que disfrutes de este encuentro dominical. En un ratito vamos a estar conversando con Silvina Premat. Silvina es periodista del Diario La Nación y presentó hace poquito un libro sobre Pepe, el cura de las villas, una figura del padre Pepe Di Paola, conocido por todos por su enorme acción social y evangelizadora de lo que ha sido el trabajo en la villa 2124 en Barracas, pero también lo continúa hoy en una villa de emergencia en el conurbano bonaerense. En la charla con Silvina vamos a estar conociendo un poco la obra de este sacerdote y este libro Pepe, el cura de la villa. Y vamos a estar conversando también con otro cura que participa activamente en la pastoral de las villas, más joven que el padre Pepe, que es el padre Eduardo Drable, con quien alguna vez hemos conversado también en nuestro programa. De todo esto vamos a estar conversando esta noche aquí, Entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus. La más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 401704. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. Presenta Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Mondelez International, líder mundial en chocolates, galletas, chicles, caramelos y bebidas en polvo, donde creamos deliciosos momentos de alegría. Y Praga Comunicaciones. Muy bien, y como el domingo pasado tenemos el gusto que nos acompañe el padre Juan Cruz Villalón. Padre Juan Cruz, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches para todos, una alegría nuevamente compartir con ustedes la riqueza que nos da Jesús en su palabra. Y en el Evangelio de hoy, Jesús en su palabra nos trae una muy linda imagen. Dice, cuando te inviten a un banquete, no te sientes en el primer lugar, no sea que venga el dueño de casa y te pida ese lugar para otro. Y cierra Jesús diciendo, al que se humilla será ensalzado y el que se ensalce será humillado. La verdad que para estos tiempos que corren, donde buscamos los primeros lugares, todos queremos salir en la foto, tenemos así como este exitismo tan metido
profunda y a flor de piel. La verdad que la invitación de Jesús nos llama a la reflexión. Verdaderamente, siempre Jesús que tiene algo para enseñarnos y para invitarnos a vivir, sobre todo para que podamos vivir su misma vida divina, esa vida de felicidad que quiere para cada uno de nosotros. Y Él sabe que el camino de la felicidad, a diferencia de lo que el mundo nos plantea, sobre todo como vos bien decías, los tiempos actuales, la verdadera felicidad no está tanto en el reconocimiento que nos puedan dar los demás, en los puestos de honor, en los lugares, sino sobre todo en esa grandeza de corazón que estamos llamados a tener y a vivir. Y para tener esa grandeza de corazón, el camino es el de la humildad, este camino que tanto nos cuesta, que tan difícil parece, pero que cuando empezamos a vivirlo y empezamos a experimentar todo lo que nos da la humildad, verdaderamente nos damos cuenta que Jesús, como siempre, no se equivoca. Y como bien decías, esta imagen que pone Jesús, ¿no? Por un lado, la del banquete, ¿no? Siempre el Señor nos presenta el reino, nos presenta la vida con esta dimensión festiva, ¿no? Dimensión de fiesta, de banquete. Estamos llamados a vivir en un banquete, el banquete del reino de los cielos, que ya comienza desde ahora. Pues aunque muchas veces nos sentamos que estamos, como rezamos a veces en la salve, en un valle de lágrimas, verdaderamente Dios quiere que experimentemos la dimensión festiva. Padre Juan Cruz, para no malinterpretar el Evangelio, Jesús invita a la humildad, ¿sí? Pero no quiere decir esto que no busquemos los primeros lugares. Digo, que un estudiante universitario busque la excelencia, que un científico quiera ser premio Nobel, no es malo para el Evangelio. Para nada, en realidad justamente es verdaderamente poner al servicio los dones que Dios nos da, ¿no? En realidad el camino no es el de menospreciarse. La humildad no es menospreciarse, la humildad no es tirarse abajo, la humildad no es enterrar los talentos, como le va a decir el Señor en otro pasaje del Evangelio. La humildad es reconocer en realidad nuestra pequeñez, es reconocer que somos criaturas, ¿no? Y que Dios hay uno solo, y que nosotros no ocupamos el lugar de Dios. Justamente la humildad la vamos apagando y la vamos matando cuando nos queremos poner en el lugar de Dios. Nos remite el Génesis. Serán como dioses, la tentación, ¿no? De ser como Dios. Jesús nos invita a tener un corazón como el de Él, paciente y humilde. Y Él sí era Dios, pero tenía un corazón paciente y humilde, tiene un corazón paciente y humilde. Y eso es lo que nos llama a vivir, cada uno en donde nos toca, y siendo los mejores en los que nos toca, poniendo esos talentos, esos dones al servicio de los demás. Y como nos decía el Papa Francisco cuando comenzó su pontificado, sabiendo que el verdadero poder es el servicio, sabiendo que verdaderamente es más grande el que sirve, como Jesús, que en la última cena se agacha para lavar los pies, no tiene problema de pasar como un esclavo, como un servidor. Esa es la humildad, esa es la actitud que nos llama a tener el Señor en el Evangelio, y sobre todo mirando a nuestros hermanos más necesitados, ¿no? Por eso Jesús en el Evangelio también nos va a invitar a que no busquemos congraciarnos con las personas que nos van a poder recompensar, sino que por sobre todo en nuestro corazón, en esa fiesta que Jesús nos invita a vivir, haya lugar para todos, pero especialmente para los más frágiles, para los más necesitados. Con humildad poner nuestros talentos al servicio de los demás para que ninguno se pierda la fiesta del banquete. Exactamente, para que todos podamos vivir la gran fiesta del cielo, esa fiesta que ya empieza desde ahora, esa fiesta que depende de cada uno de nosotros participar o mirar desde afuera. Y para participar hay que tener un corazón grande, comenzando haciéndonos pequeños. Padre Juan Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos, un gran abrazo. Dios los bendiga y que tengan una muy buena semana. Era el Padre Juan Cruz Villalón compartiéndonos la alegría de la buena noticia de Jesús en el Evangelio de este domingo.
Estamos en comunicación telefónica con Silvina Premat. Silvina es periodista del diario La Nación. Publicó tiempo atrás el libro Curas Villeros con Editorial Sudamericana y ahora está presentando su nuevo libro que es Pepe, el cura de la villa. Silvina, buenas noches. Max Gulmanelli te saluda. Hola Max, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué se te ocurrió empezar a mirar este, podemos decir, fenómeno que ya trae algunas décadas de trabajo en nuestro país, que son los curas que se dedican a la pastoral en las villas? ¿Por qué el libro anterior y por qué ahora la mirada más particular sobre la figura del padre Pepe? Empecé a interiorizarme por esto en 2004, cuando se cumplían los 30 años del asesinato del padre Carlos Mujica, y un hermano del padre Carlos me propuso la posibilidad de hacer algún trabajo escrito sobre el padre Carlos. Entonces así empecé a investigar sobre él y sobre la realidad de los primeros sacerdotes que fueron a vivir y se interesaron por la gente que vivía en las villas de la ciudad de Buenos Aires a fines de los años 60 y en los 70. Y empecé esta investigación que después no terminó en un libro específico sobre eso, sino que todo ese trabajo lo volqué en el libro que vos mencionabas, Curas Villeros, que salió en 2010. A raíz del trabajo mío en el diario, yo cubría la realidad de la iglesia y algunos temas vinculados con la sociedad en general. Y cuando el equipo de sacerdotes para las villas de Buenos Aires presentó un documento, la droga despenalizada de hecho, lo cubrí como periodista, ¿no? El anuncio de ese documento. Y después de eso desembocó a los 20 días en la amenaza del padre Pepe Di Paola, que era el coordinador de ese equipo. Entonces también cubrimos las noticias, y allí Editorial Sudamericana me propuso hacer un libro en el que cuente quiénes son estos sacerdotes que ahora viven en las villas y qué relación tienen con aquellos primeros, porque ellos se presentaban siempre en equipo, en grupo, y con la foto del padre Carlos Mujica como símbolo de aquellos primeros que fueron a las villas. Así salió el primer libro. Y después hice este segundo, no sé si te cuento cómo salió este segundo. Sí, primero me gustaría, si tenés un ratito para charlar con nosotros, hablar un poquito más de los curas en general, y después nos metemos de lleno en la figura del padre Pepe, que alguna vez hemos tenido el gusto de conversar con él en este programa y que, bueno, es de público conocimiento a raíz de este hecho que vos destacás, cuando es perseguido por las mafias de los narcos en las villas, que el entonces cardenal Bergoglio tiene que salir a ponerle el cuerpo y a bancarlo porque su vida corría serio peligro. Pero si nos quedamos un poquitito en tu experiencia anterior, vos a raíz del aniversario de la muerte del padre Mujica, te empezás a acercar a esta realidad de los curas que laburan en las villas. Tanto Mujica como muchos otros sacerdotes que hoy están en la pastoral de villa, son muchos de ellos jóvenes que vienen de una realidad bien pero bien distinta, y a mí siempre me llamó la atención. En general son sacerdotes cuyas familias de origen son más bien de clase media acomodada, y ellos eligen, le han pedido en general al arzobispo de Buenos Aires que los mande a la pastoral de villa, y eso a mí siempre me llamó la atención. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, lo que yo he visto es que al principio era más marcado esto que vos ves, ¿no? Y ahora también aún, pero esto requeriría quizás un estudio sobre el tema de quiénes son los que entran en el seminario, ¿no? Y cuál es el perfil del seminarista o el perfil del sacerdote en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Yo me acerqué muy poco, pero lo que he visto es que el promedio general es de clase media y acomodada, ¿no? No le es tan fácil a un chico de sectores más bajos acceder a la formación del seminario de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y esto es lo que ha dado lugar incluso a una propuesta del equipo de sacerdotes villeros de los que ahora están. De esto yo hablo en este libro, en el nuevo. Desarrollo esta problemática que ellos veían, que les costaba mucho a los chicos de las villas permanecer en el seminario por el tipo de formación, y entonces han propuesto una casa de formación para los 2 primeros años que está funcionando en la Villa 31 de Retiro, justamente por este tema, ¿no? Porque, por lo que vos decías, hay
no hay curas que salgan de las villas, no hay vocaciones sacerdotales. Entonces, ¿por qué? Y ellos han tratado de comprender este fenómeno y han hecho una propuesta al respecto. Silvina, en tu mirada, en tu conocimiento, investigación sobre la vida de los curas villeros, ¿qué es lo que presentás en el libro? ¿Qué es lo que podemos encontrar allí? En el libro Cura... Prometo que vamos a hablar mucho de Pepe, no te preocupes. Si vos tenés un ratito... Yo no tengo problemas. El tema es que no confundir, me parecía bien para el que esté escuchando, que no se nos confunda, ¿no? Claramente. Silvina Premat presenta Curas Villeros primero en el año 2010, que es un libro que hoy todavía está a la venta y que la gente puede acceder, que presenta en general la realidad de los sacerdotes que viven y trabajan en las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Y en instante vamos a estar hablando del Padre Pepe. Ok, y en aquel libro primero, que está muy bien destacarlo, porque es cierto que los dos van juntos, ¿no? Porque es una misma realidad y justamente uno es producto del otro, porque el presente siempre es fruto del pasado, ¿no? Y en Curas Villeros lo que hago es recorrer la historia de la presencia de la Iglesia en las villas de Buenos Aires. En las últimas 4 décadas la Iglesia ha estado presente en esta realidad de la ciudad de distintas formas. Entonces yo lo que hago es, a partir del presente del 2009, cuando el Padre Pepe fue amenazado y entonces este equipo de sacerdotes es como que, yo digo, se le dio un lugar en la plaza mediática, ¿no? En ese momento los sacerdotes empezaron a ser consultados por cualquier problemática que apareciera que tenga que ver con las villas. Se trate de la iglesia en las villas como no, temas de violencia, temas de drogas, eran consultados y invitados a participar en muchos programas televisivos y en la radio. Entonces los empezamos a ver como sociedad estos sacerdotes y a conocer muchos de lo que no sabíamos con detalle lo que se estaba haciendo en estos sectores, los conocimos. Entonces yo, a partir de contar quiénes son ellos y qué están haciendo ahora en 8 villas porteñas, cuento también quiénes fueron los primeros sacerdotes que fueron a esas villas, ¿no? Héctor Botán, Jorge Bernaza, y otros tantos, ¿no? Cuento de cerca de 8 de los primeros sacerdotes que fueron a las villas en aquellas épocas y cómo quedaron sus testimonios y su obra en la gente y en los barrios, ¿no? Hay algunas villas que ya no están, como la de Bajo Flores. En cambio, todo el trabajo del Padre Goñi está presente en las personas, ¿no? Y me he encontrado, por ejemplo, en la villa de Bajo Flores, un hombre que conoció al Padre Goñi en el Bajo de Belgrano y desde entonces se ha puesto al servicio de la iglesia y ahora sigue colaborando con los curas que ahora están en Bajo Flores. Y esto es lo que yo considero que es la obra de aquellos sacerdotes, ¿no? La mejor obra, que es la persona, la construcción de la persona. Silvina, y todo esto está contado allí en Curas Villeros. Vamos a dar un paso entonces. José María Di Paola es a quien conocemos comúnmente como Padre Pepe. Cuando uno lo ve personalmente o por la tele o en una foto en el diario, la verdad que parece un hombre bastante más joven de lo que realmente es. Es un tipo joven igual, pero tiene más de 50 años. Y uno cuando lo ve, por su forma de ser y por su aspecto, parece mucho más juvenil. ¿Quién es el Padre Pepe? Bueno, para eso escribí el libro. Bueno, pero tiranos un par de títulos para que lo vayamos a comprar. Yo prometo ir a comprarlo, pero tiranos convencenos. El Padre Pepe, como os decía, se llama José María de Paola y es un porteño. Si bien nació en Bursaco, pero se crió desde los 3 años en Caballito, y es el mayor de 3 hermanos, de un matrimonio de clase media, uno interiorizándose en su infancia y conociendo a sus padres y a su familia, se da cuenta que el primer seminario para él fue esa familia, ¿no? Toda la actitud de servicio, él admite que lo aprendió y lo mamó allí en su casa, ¿no? Es gente muy abierta, tanto sus padres como sus abuelas,
y él veía siempre esta atención al que necesitaba, ¿no? Su mamá siempre ocupada de sus 3 hijos, de su esposo, pero también de las personas que necesitaban en el edificio, que estaban solas o que estaban enfermas, y hasta ahora la mamá del padre Pepe sigue atenta a la gente que está necesitando de su compañía o de alguna gestión, de algún trámite. El padre también, entonces todo esto él lo lleva desde su cuna, digamos, ¿no? Después es interesante, yo cuento allí toda la segunda parte del libro, cuento esto de su familia, y cuento cuando entró en el secundario, en la época de la dictadura, el colegio que quedaba cerca y que según los padres era el más adecuado para ese momento de la Argentina, que entró en el 75, fue el Instituto Social Damaso Centeno, social militar. Entonces él hizo el secundario en este colegio, que tenía toda la fama ya del dúo Sui Generis, y entonces estaban prohibidas las canciones de Sui Generis, pero se cantaban en los pasillos. Allí él conoció al padre Raúl Perrupato, y que era el capellán de este secundario, fue el primer sacerdote del que se hizo amigo y al que conoció de una forma más cercana y familiar, porque hasta entonces el padre Pepe iba a las misas con su familia, había tomado la comunión, pero no iba a ninguna parroquia, no era un chico de parroquia, ¿no? Conoció al padre Raúl Perrupato y adhirió a la propuesta que él les hacía de participar de un grupo juvenil y de otro grupo que hacían campamentos en Bariloche. Entonces allí él conoció la montaña y desde entonces también se fascinó con el tema de la montaña, y siempre es su lugar de refugio, de meditación y también de vacaciones y de paseo. Siempre lleva desde entonces, ¿no?, ha intentado replicar esta experiencia que vivió él con el padre Raúl Perrupato. Él lo ha intentado replicar con los jóvenes con los que ha estado. Lo lleva siempre de campamentos a la montaña, como lo hizo él de joven, teniendo la certeza y la convicción de que la montaña, él dice, acerca más a Dios, ¿no? Sí. Y a la creación. Entonces hizo el secundario allí, y en cuanto terminó el secundario entró al seminario metropolitano, y ya entonces vivió toda la época de la vuelta a la democracia desde el seminario, la guerra de Malvinas también. Él quiso participar de la guerra de Malvinas, quiso ir y pidió autorización a sus superiores, pero no lo dejaron, quiso ir a asistir. Vivió todo el encuentro eucarístico nacional del 84, el auge de la teología de la liberación. Entonces allí conoció a algunos profesores, conoció la teología del pueblo, la de Lucio Gera y Rafael Tello de la Argentina. Es decir, tuvo una formación muy interesante, porque fueron esos años muy movidos en un grupo de seminaristas muy heterogéneo, con distintas posturas, donde había mucho diálogo y mucha confrontación en el buen sentido, ¿no? Entonces fueron años muy interesantes del seminario. Todo eso lo cuento allí recreando. Yo lo que hago es recrear todo esto en escenas y ficcionalizo un poco los diálogos que me han contado de las distintas situaciones para intentar hacer de esto un relato más ameno, ¿no? Silvina, ¿vos me podés aguardar un segundito en línea y enseguida continuamos conversando sobre la figura del padre Pepe, el cura de la villa? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Vos quedate en Radio Rivadavia, que enseguida continuamos Entre el cielo y la tierra. Combina otros con
Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra. Estamos conversando con Silvina Premat, autora del libro Pepe, el cura de la villa. Nos está presentando la figura de José María Di Paola, este sacerdote que ha protagonizado tantas historias, entre ellas una lucha enorme contra el flagelo de las drogas en las villas de Buenos Aires y ahora del conurbano bonaerense. Silvina, nos estabas presentando un poco resumidamente la historia del padre Pepe. ¿Qué es lo que más te impactó? Supongo que tuvo que ver con tu libro anterior, con Curas Villeros. ¿Qué es lo que más te impactó en la figura de Pepe para hacer un libro sobre él y no sobre alguno de los otros 30 y pico de curas que hoy trabajan en las villas de la ciudad? Sí, sobre todo me llamó la atención cuando hice aquella investigación de Curas Villeros, la manera en la que él se relaciona con la gente de la villa y las obras que logró crear y mantener durante estos 13 años que estuvo allí en la villa de Barracas. Me llamó mucho la atención porque tiene muchas obras de distinto tipo, ¿no? Como vos decías, lo conocimos por su atención a los chicos que caen en el consumo del Paco. Pero también cuando yo hice aquella investigación, yo veía que también que había atendido a hombres alcohólicos, a chicas, a abuelos. Sí, fundaron una escuela de gestión social dentro del barrio, ahí al lado de la parroquia también, un secundario, exacto, una obra muy vasta. Un secundario, y también había ayudado en el desarrollo del polo educativo. Como yo había hecho las notas para la inauguración de esa escuela que vos mencionabas, había hablado también con el que era el director del polo educativo, que es el polo educativo que es el gobierno, pero el director me había comentado que había sido fundamental la ayuda del padre Pepe para poder poner en pie aquel polo. Entonces, todas estas puntas, ¿no?, hicieron que me diera curiosidad por saber cómo había hecho, cuál era su estilo de conducción para poder crear y mantener en las épocas estas en las que pasó el país tan difíciles, en una realidad tan cruda y tan difícil también como es la villa, este tipo de servicios, de respuestas a las necesidades. Y por otro lado me llamaba la atención la personalidad de él, siempre atento, siempre muy alegre, y así como era la gente que colabora con él, lo es él, ¿no? Entonces esta combinación entre una obra vasta y una personalidad serena y alegre me daba curiosidad por ver un poco más. Después, cuando me enteré algunos otros datos de su trayectoria, y sobre todo cuando él se tuvo que ir en 2010, cuando volvieron las amenazas y entonces decidió irse, ahí fue que tuve la idea de volcar esto por escrito, porque veía que tampoco tenían allí nada escrito, ¿no?, de que lo que se había hecho y cómo se había hecho. Entonces le propuse a él, cuando se fue a Santiago del Estero, pensando que él iba a tener más tiempo, ¿no?, allá en el campo, que él escribiera algo, si quería que yo le hiciera preguntas o porque me parecía muy valioso tener esto por escrito, y el método educativo con el que lo había desarrollado. Y él ahí aceptó esta idea de hacer un libro, pensando la posibilidad de que alguien que quiera conocer cómo es un sacerdote, o las vicisitudes que tiene que pasar un sacerdote hoy, pudiera tener esto, ¿no?, más como un testimonio. Y entonces aceptó que le hiciera las entrevistas y recorriera un poco su trayectoria. Por eso salió este libro, ¿no?, en el que lo entrevisté a él y después entrevisté a un centenar de personas que compartieron con él distintas épocas de su vida y de su sacerdocio. Vos destacás en él la alegría, y podríamos decir llamativamente, ¿no?, la alegría frente a tanta adversidad, ¿no? Pues digo, acompañar a los chicos que son víctimas del Paco, acompañar a señores mayores que tienen problemas con el alcoholismo, problemas de violencia, de abuso, digo, tanta frustración a veces, y sin embargo vos destacás la alegría.
¿De dónde te parece que le viene? Y si eso en el centenar de entrevistas que hiciste aparece también, digo, ¿a la gente le llamaba la atención o le llama la atención la alegría del padre Pepe? Sí, la alegría y esta serenidad, ¿no? El mismo cardenal Bergoglio, que yo entrevisté 2 veces para la producción de este libro, porque Bergoglio tuvo mucho que ver, digamos, en los 2 momentos más importantes de la vida del padre Pepe, que después te voy a contar otro de los momentos del que todavía no hablamos, pero Bergoglio entonces tuvo mucho que ver ya desde 1994, cuando se conocieron con el padre Pepe, y él lo que me decía era lo que está dicho en la contratapa del libro, ¿no? Que es una de las frases que me dijo y después la tomamos porque es muy emblemática, siendo quien es hoy el cardenal Bergoglio, ¿no? Él dice que hablar con el padre Pepe le hacía bien al alma. Y esto me lo han dicho muchos de los que entrevisté, que les transmitía como esta serenidad, o les transmite como esta serenidad, ¿no? Esta paz. Y entonces, ¿de dónde le viene esto? Evidentemente de una relación que él tiene con el misterio, ¿no? De una relación íntima suya, ¿no? Pero evidentemente, bueno, eso me lo han dicho también muchos de los que entrevisté, también los sacerdotes que han estado trabajando con él, me mencionaban esto, ¿no? Que no es un voluntarismo, no es una genialidad, ¿no? Sino una relación con algo que lo está haciendo a él más fuerte. El cardenal Bergoglio me decía, él transmite una alegría que evidentemente él recibió antes, ¿no? Absolutamente. Si no la podría transmitir. Y desde la fe, digo, podemos suponer que es un fuerte vínculo con Jesús. Hablabas de otro momento que también te impactó especialmente. Claro, esto es lo otro que a mí me llevó y me impulsó también a escribir el libro, para contar la trayectoria completa del padre, que es cuando él tuvo una crisis vocacional. A los 7 años de ser sacerdote, tuvo una crisis muy seria, y una duda sobre si debía seguir siendo sacerdote o formar una familia. Esto que en el seminario había aparecido, y de hecho lo cuento también así en el libro, se dio de una forma más evidente, digamos, cuando fue tío por primera vez. Es decir, él tuvo este deseo de ser padre biológico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, afrontó esta crisis, allí fue cuando conoció al cardenal Bergoglio, y entonces le dieron una licencia y estuvo 1 año sin ejercer el sacerdocio, y durante ese año trabajó en Alpargatas, en el área de recursos humanos, y salió con una chica, y después volvió a sentir esta fuerza del llamado, le llamo yo, ¿no? Él dice que volvió iba a las misas y se daba cuenta que lo suyo era estar del otro lado del altar, ¿no? Y entonces fue al convento de los Toldos, y allí estuvo un tiempo conoció a Mamerto Menapache y tuvieron muchos diálogos, siguieron este tema. Eso yo lo reproduzco también porque entrevisté también entonces a Mamerto Menapache, y volvió al sacerdocio, y volvió siendo el mismo, dice él, y los que están cerca de él, pero con esta convicción, con una certeza que evidentemente también tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Esta fuerza con la que él se planta en el sacerdocio. Esto es una trayectoria de un sacerdote que quizás sea similar a la de otros. Por eso me preguntabas por qué el padre Pepe, porque no es que lo que a él le pasó es único, sino que él, las circunstancias que tuvo que afrontar en estos últimos años lo pusieron en un lugar que yo llamo esto como la vidriera mediática. En este lugar hace que la sociedad nos preguntemos quién es y qué tuvo que vivir, cómo llegó allí, y quizás después, haciendo la historia de otros sacerdotes, tengamos las mismas, nos encontremos con los mismos elementos, pero ¿por qué él ahora? ¿Por qué las circunstancias lo pusieron en este lugar? Y él acepta esto, ¿no? Que es otra de las cosas que yo también cuento en el libro. Acepta este lugar que se le ha dado, y bueno, como me dice una de las personas que entrevisté, que lo conoce mucho, dice, lo pone
esto que le pasó lo pone al servicio de la construcción de la iglesia, ¿no? Silvina, yo te pedía al inicio de la entrevista que nos convencieras de ir a comprar el libro. A mí me convenciste, entiendo que a la audiencia también. ¿Ya está a la venta? ¿Estará pronto? No, ya está a la venta desde principios de agosto. Está en muchas librerías porque Sudamericana tiene una red de distribución muy importante también en el interior. Y se llama Pepe, el cura de la villa. Recomendamos entonces, me voy a estar comprando el libro en estos días y disfrutando de la lectura como hemos disfrutado de la charla contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a vos, Max. Un cariño. Era Silvina Premat, periodista del diario La Nación y autora de Pepe, el cura de la villa, de Editorial Sudamericana, que lo podés conseguir en las librerías. Virgen Nazarena, muéstranos a Jesús. Nadie supo amarlo como tú. Madre del silencio, háblanos del Señor. Déjanos entrar en tu oración. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios. Madre nuestra, María del Señor. Y estamos en esta noche conociendo un poco lo que es la vida de los curas villeros. En nuestro programa hemos hablado ya en varias oportunidades con algunos de ellos. Recién conversábamos con Silvina Premat sobre estos dos libros, uno del año 2010, Curas Villeros, y el que acaba de presentar sobre Pepe, el cura de la villa. Estamos en comunicación telefónica con el padre Eduardo Drable, que es vicario parroquial de la parroquia Cristo Obrero, ahí en la Villa 31. Padre Eduardo, buenas noches, Max Gulmanelli te saluda. ¿Qué tal, Max? Muy buenas noches, un gusto escucharte y saludar a toda la gente buena que también te está escuchando. Muchas gracias, padre. Eduardo, nosotros conversamos contigo cuando apareció la película de Trapero, ¿no? Sobre también presentando Elefante Blanco, que presentaba un poco la realidad, y algo estuvimos conversando contigo sobre cómo es la vida de un sacerdote que elige, que pide o que lo mandan, pero entiendo que la mayoría de ustedes piden estar en la pastoral de las villas. ¿Cómo es la vida de ustedes? Sí, recordarás que en ese momento lo que más marcábamos, ¿no? Y lo que en general hablábamos todos los curas es que no tiene absolutamente nada que ver la película con la realidad que uno vive, ¿no? Es más una ciencia ficción que un documental, ¿no? Un testimonio, justamente porque para nosotros es un privilegio, ¿no? Para cada uno de los sacerdotes que está en cualquiera de los barrios, ¿no? De acá de Buenos Aires, imagino que también en el Gran Buenos Aires, lo primero que vas a escuchar, y eso por unanimidad, es que realmente es una gracia de Dios y un tesoro poder formar parte, digamos, de una comunidad parroquial dentro de lo que son los barrios obreros, ¿no? Las denominadas villas de emergencia de nuestra capital y por supuesto, ¿no? de la provincia del conurbano. Primero por lo que uno aprende, ¿no? Por lo que uno aprende en todo sentido, en el sentido amplio de la palabra aprender, ¿no? La fe popular y viva y profunda, ¿no? Que está en nuestros barrios, nos sopapea a todos, ¿no? Curas, no curas, voluntarios, profesionales, sigue siendo el pulmón de la fe del mundo, eso no hay ninguna duda. Y segundo, porque esa fe se desenvuelve en lo práctico muy concretamente, ¿no? En lo que es la solidaridad entre los vecinos, entre la gente de los barrios, y sobre todo por el empuje y la fuerza que se pone frente a cada una de las adversidades. Si uno tuviera que resumir por ahí la vida del cura del barrio, es la de en los barrios. En mi caso yo tuve el regalo y la gracia de llegar antes de ser cura y de ordenarme acá y de seguir, así que prácticamente me han visto, me han en el buen sentido parido como sacerdote, y el resumen gráfico es que es un regalo, es un honor y realmente es un tesoro, ¿no? Eduardo, padre Eduardo, ustedes conviven y apoyan, sostienen, acompañan a gente que día a día vive realidades duras. Todos vivimos realidades duras, pero ahí es como que la vida se te ensaña un poquitito más, ¿no? El flagelo de la droga que está en todos lados, pero se hace más evidente
en los barrios más carenciados, la violencia, el abuso. ¿De dónde les viene a ustedes la fuerza para sostener a los demás? Mira, es como decís vos, pero en todo el sentido, ¿no? Acá en los barrios se potencia todo, ¿no? Se potencia la solidaridad, se potencia la generosidad, se potencia el compartir, ¿no? Se potencian los vínculos. Vos imaginate que, lo sabés muy bien, ¿no? La mayoría de la gente de acá viene de alguna manera exiliada de distintas realidades y mucho más duras, ¿no? Como son en las provincias nuestras del interior o en los países de frontera, ¿no? Que vienen con una búsqueda y un camino de esperanza. Y acá se potencia mucho eso, ¿no? Se potencia la fuerza viva de la gente, como también se potencia lo que decís vos, ¿no? Al ser la exclusión y la marginalidad la moneda corriente de las villas porque anteriormente no hubo una ausencia grande de la sociedad, ¿no? En la cual obviamente se implica el Estado, pero no solo el Estado, ¿no? Sino de la sociedad en sí. Como que la sociedad miraba para otro lado. Exactamente, ¿no? Al estar ausente, genera justamente esta marginación y exclusión, que en donde hay huecos, justamente se va entrando, ¿no? Todo esto, hoy en día, por ahí, marcado muy alevosamente con el tema del flagelo de la droga, como decís vos, y sobre todo como el emergente del Paco, ¿no? Que más allá de un problema de droga, es un problema de exclusión, de marginación, como dice, bueno, el famoso documento que sacó el equipo de los curas hace ya 2 o 3 años, el de la droga despenalizada de hecho, donde justamente lo que se muestra es que el emergente del Paco es fruto, ¿no? De esta situación de exclusión, de marginación, como le gusta decir al Papa Francisco, y decía en su momento de la cultura del volquete, ¿no? Del tirar afuera la pelota y bueno, y hoy estamos viviendo esa realidad. Sería como una humanidad... La fuerza claramente que vos remarcabas o que preguntabas viene de la misma gente, ¿no es cierto? Uno se contagia de la fuerza de la gente. Cuando uno ve que frente a estas situaciones tan duras, ¿no? De familias enteras que sufren el flagelo de su hijo, de su hija, ¿no? O de su familiar que cae en esto, o que queda en la calle, o que tiene problemas muy serios, y se levanta y pelea y la sigue luchando, bueno, uno lo que hace es acompañar eso, ¿no? Llenarse, digamos, de esa increíble capacidad de, como dicen los psicólogos, de resiliencia, ¿no? Pero que en realidad es una cuestión de fe, una cuestión espiritual y de sentido de vida, ¿no? Como eso de Frankl se aplica en concreto acá en la gente, ¿no? Y realmente uno lo que hace es tratar de potenciar eso, ¿no? Lo recibe y lo reparte, ¿no? Como en el fútbol, Max, que a vos te gusta tanto como a mí, ¿no es cierto? El 5. Pero no lo juego tan bien. Pero no lo juego tan bien. Padre Eduardo, sería como una humanidad sin filtro, donde lo mejor y lo peor brotan sin demasiado cuidado de las formas. Sí, es todo corazón a corazón, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a racionalizar todo, ¿no? A estructuralizar todo, a pensar todo antes, a pensar que se mueve así. Acá en el barrio se vive, ¿no? Lo que marca el patrón y la brújula es la vida, ¿no? La vida como viene, la vida que se defiende, la vida como lucha, la vida como propuesta, y la vida con todo lo que trae aparejado, ¿no? Eso es como lo importante. ¿Cuánto pesa en el barrio, en la Villa 31, la figura del padre Carlos Mujica 30 o 40 años después? Y vos imaginate que es un poco el fundador del barrio, ¿no? Es un poco el fundador del barrio, la idea prácticamente es que está hecho el barrio en torno a la figura del padre Mujica, ¿no? Es como, digamos, nuestro gran referente, ¿no? Esa es la gracia que tienen sobre todo los barrios y las villas de la capital, ¿no? Han sido muy pateados, ¿no? En el sentido de caminados, de peregrinados por el equipo de los curas y bueno, acá la figura de Mujica es un referente espiritual antes que nada, pero también un referente social muy importante por lo que fue en su época y por lo que marcó en el compromiso con los más necesitados, ¿no? En ese momento con problemas bien concretos, ¿no? Como era la vivienda, problemas políticos, problemas gremiales, ¿no? Que se marcaban mucho. Hoy, sin lugar a dudas, Mujica bendice y nos potencia en esta lucha, ¿no? Contra este flagelo grande que es el Paco y la marginación. Padre Eduardo, el productor está haciendo su ingrato trabajo de avisarme que me estoy por quedar sin tiempo, así que te pido brevedad. Lo seguimos otro día, pues lo que te voy a preguntar es complejo. Esto que vos destacás de toda esta problemática social, económica muy grave, a veces da la sensación, para quienes miramos un poco de afuera y los miramos también a ustedes como curas de las villas en su laburo, sí, que la villa como que se reproduce a sí misma.
y uno quisiera que de alguna manera se pudiera integrar más socialmente y pudiéramos apelar a cierto progreso. Mira, es un tema muy complejo que si nos estamos quedando en tiempo lo tendríamos que hablar más adelante. Espero que la próxima vez con un asadito o un mate de por medio, pero el progreso es una palabra que debería ayornarse mucho en la realidad de nuestros barrios, ¿no? Los barrios progresan, Max. En eso yo te puedo asegurar que nuestros barrios progresan en la medida en que se van integrando a la sociedad y le van dando a la sociedad también una mirada distinta. Vos pensás que acá lo que se genera entre los vecinos, el vínculo de solidaridad cuando un vecino el fin de semana se dedica a armarle la loza al otro vecino y ayudarlo con la estructura, son vínculos que uno en el resto de la ciudad no los ve, ¿no? Yo siempre marco eso, ¿no? Hay que ver en un mismo departamento si entre el propio consorcio se conocen y generan los lazos que se generan en los barrios nuestros, ¿no? A veces hasta compartiendo los bautismos, los compadres, las comadres, ¿no? Los barrios se van integrando y ellos mismos nos van dando muchas respuestas. Si uno pudiera entender bien esto, que es muy difícil, a nivel social, de lo importante que es la urbanización, ¿no? Que es una forma de integración en donde uno les devuelve, ¿no?, a esos barrios las mismas posibilidades que tienen el resto de los barrios, ¿no? Y que en algunas cosas se están haciendo, ¿sí? Hay que reconocerlo también, que se busca hacerlo desde parte del Estado, y se está tratando de hacer. Yo creo que eso es progreso, ¿no es cierto? Progreso en el sentido de que la gente pueda recibir lo que el resto de la gente recibe a nivel cultural y ofrecer también, ¿no? Desde esa cultura del trabajo, esto que hablábamos de la solidaridad, la generosidad, la capacidad de compartir, de festejar, ¿no? Todas esas cosas hermosas que uno como cura tiene el regalo de poder vivirlos acá, quisiera, ¿no?, que se pueda vivir en el resto de la sociedad, y a veces, viste, los medios de comunicación y eso no son capaces de mostrar, ¿no es cierto? Siempre se muestra lo peor y siempre la noticia es lo trágico, ¿no? Pero no son capaces de mostrar toda la vida linda que se vive en los barrios cuando a la mañana, ¿no?, miles y miles de guardapolvos blancos salen hacia las escuelas, cuando vuelven a la tarde, cuando la gente a las 4 o 5 de la mañana sale a trabajar, ¿no? Y es un millar, es un mar de gente que sale a buscarse el pan de cada día, cuando vuelve a la tarde, cuando los fines de semana sigue trabajando, ¿no? Las fiestas patronales, las capillas llenas de gente, los eventos deportivos, o sea, es tanto lo que los barrios le dan al resto de la sociedad, y en el sentido que decimos, ¿no?, donde progresa la vida, ¿no?, donde progresa la sociedad también. Pero bueno, es un tema muy grande, ¿no?, creo, como para vivir, y sí creo como vos que hay mucho también que reconocer y que ponerse a la par, ¿no? Creo que acá se labura mucho poniéndose a la par. Padre Eduardo, me corriste con dos pasiones, así que lo que vamos a hacer es, mientras tomamos mate, vamos haciendo el fuego, prometo, vamos a coordinar y no me voy a perder ni el mate ni el asado. Yo llevo el vino. Padre Eduardo Drable, un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídate, Max, un abrazo grande y saluda ahí a toda la gente. Chau, chau. Chau. Era el Padre Eduardo Drable de la Villa 31. Muy bien, nos empezamos a despedir. Estuvimos mirando desde acá un poco la realidad de los barrios más carenciados de las villas y la enorme tarea que llevan adelante acompañando los sacerdotes del equipo de Pastoral de Villas. En la producción general estuvo Elías Cisternas y en la operación técnica acompañándonos como siempre Toto Perlingeri. Buena semana para todos. A dar lo mejor de sí. Nos reencontramos el domingo que viene acá en Radio Rivadavia, entre el cielo y la tierra. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia
le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Obras Sociales 401704, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. Presentó Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Mondelez International, líder mundial en chocolates, galletas, chicles, caramelos y bebidas en polvo, donde creamos deliciosos momentos de alegría. Y Praga Comunicaciones.